los que ya abrieron y tienen a la vista el Padlet, tienen en realidad un poco un corte de lo que sería el relieve o los relieves característicos de la corteza terrestre, ¿cierto? El otro día habíamos estado conversando un poco sobre las características generales que tenía la superficie terrestre, ¿cierto? Es decir, cómo podíamos, una vez que uno miraba, entender la distribución de esa superficie, una parte de agua, otra parte de tierras. En realidad sabemos que el planeta se llama Tierra, pero en realidad la mayor parte de la superficie terrestre corresponde a mares y océanos. Estuvimos charlando un ratito de cómo se armaba, digamos, cómo estaban constituidos esos continentes que formaban la Tierra y cómo estaban formados esos océanos, y hacíamos también la diferenciación entre océanos y, ¿cómo se llama?, y mares. Ustedes estuvieron buscando un poco eso. Inclusive la semana pasada seguimos profundizando el tema de los continentes y charlamos sobre la teoría de Wegener, que Wegener, en realidad, siendo un investigador, un científico alemán, a principios del siglo XX, realiza una teoría por la cual explica que la superficie terrestre no siempre tuvo estas características. Digo la superficie porque en realidad es lo que nosotros observamos, pero en realidad él habla de la corteza, ¿cierto? No siempre tuvo estas características, y se refiere específicamente a los continentes y dice, a través de su teoría, no es, digamos, la teoría no es un invento de él, sino que ya había visto, anteriormente había habido en el siglo XVI investigadores que habían pensado a través de los primeros mapas que podía haber alguna relación entre los continentes, pero Wegener ya en el siglo XX, digamos, con el desarrollo de la ciencia propiamente dicho, trabaja con el concepto de que los continentes en algún momento han cambiado su ubicación sobre la Tierra, pero que originariamente estaban todos juntos. Yo ahí les he corregido algunas tareas, o les he pedido que ampliaban, porque las tareas estaban muy bien, pero que por ahí en la pregunta que hacía referencia a cómo comprueba Wegener su teoría, se quedaban solamente algunos explicando que la costa de Brasil y la costa de África encajaban. Entonces a partir de ahí Wegener podía sostener su teoría. En realidad la sostiene a través de eso, pero también la sostiene a través de la comparación de las rocas. Él puede determinar que las rocas en los dos lugares son iguales, y también hace una comparación a través de lo que van a ser los restos de vegetales y los restos de animales, ¿sí? Y también puede, por eso había un videíto ahí cortito que hablaba del mesosaurio, encontrado en los dos continentes, en África y en América, y eso también permitía explicar que antiguamente habían estado unidos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aproximadamente hace 250 millones de años, y de ahí comienza esa deriva continental, empiezan a partirse, a separarse, y alcanzan la ubicación actual hace aproximadamente 60-65 millones de años, que coincide más o menos con la extinción de los dinosaurios. Había uno de ustedes que le gustaba mucho el tema de los dinosaurios, ahí tienen una coincidencia. Para esa época ya más o menos termina, o tienen por lo menos las características, porque sabemos que también no terminan, sino que en realidad los continentes siguen cambiando de lugar, siguen derivando, siguen moviéndose sobre la superficie terrestre, y las últimas preguntas del trabajo de investigación tenían que ver con eso, ¿no? Es decir, por qué se movían. En realidad flotaban sobre la superficie terrestre, flotan sobre el magma de la astenósfera, ¿cierto? Es decir, esto era un poco la explicación. Inclusive habíamos dicho que por ahí, en algún momento, cuando el magma, cuando la lava se asoma entre las placas, sale a la superficie, se solidifica y es una especie de efecto de cuña, ¿cierto? Que es un efecto de cuña. Digamos, aparece entre dos placas haciendo fuerza, y al hacer fuerza se para, ¿no? Y vuelve a provocar corrimientos. Estamos alrededor de, la deriva está alrededor de 2,5 centímetros anuales. Es muy poco para que la podamos percibir a simple vista, pero digamos a nivel de superficie, eso por ejemplo altera y le da forma a la superficie terrestre, porque ese mismo movimiento va generando, por ejemplo, las cordilleras, entre otras, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿cierto? Al desplazarse la placa, ¿sí?, sudamericana, va resistiendo la placa del Pacífico, y digamos las dos placas al enfrentarse terminan formando lo que es la cordillera de los Andes. Fíjense, una de las más altas del mundo.
De la misma manera ocurre con la India, ¿cierto? Si la India, que si ustedes miran el, el diseño de la deriva continental, aparecía como un subcontinente separado, y en algún momento el desplazamiento hizo que se encajara contra el sur de Asia, ¿cierto? Y en ese encajarse y seguir presionando, se genera la cadena montañosa más alta del mundo, que es justamente la cadena del Himalaya, donde se encuentra el Everest, que es la montaña más alta del mundo. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, Maxi, conectemos un poquitito todo el mundo que les explico algo muy sencillo, ¿sí? Con una hoja de papel, y ya pasamos a lo de hoy. Podés darle a todos la posibilidad de mirar, así. Sí, ponelo si querés a todos para que puedan ver, y les explico algo acá arriba de la mesa, que lo explicamos siempre. A ver si aparecen las... No, las camaritas. ¿Podés poner ahí las camaritas como para que todos aparezcan? Sí. Sí, para que todos puedan ver un cachitito y después volvemos a poner el dibujo. Ahí. Si todos me pueden ver, arriba de la mesa, arriba del escritorio, ¿sí? Vamos a poner la cámara así para abajo. Yo tengo una hojita de papel, no sé si alcanzan a verla, ¿no? ¿La alcanzan a ver? Acá voy a hacer un truco de magia, ¿no? Fíjense, vamos a suponer que esta es la placa sudamericana, este libro acá, que es el libro de sociales, la placa sudamericana, y esta es la placa del Pacífico. Nosotros decíamos que las placas, fíjense, están separadas, ¿ven? Es como la cáscara de un huevo que está partido. Entonces flotan o se mueven sobre el magma. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta placa, que es la placa en la que estamos nosotros, que es la placa sudamericana, acá el resorte sería la zona de la costa de Chile, se va moviendo, ¿sí? Va empujando contra la placa del Pacífico. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay dos opciones, ¿sí? O pasa por encima o va para abajo. Entonces, lo que está haciendo es esto. Al chocar una con la otra, está haciendo esto, ¿ven? Va elevándose como consecuencia de la presión. De acá va ejerciendo presión y se va subiendo. Cuando va subiendo, ¿qué va formando? Una montaña. ¿Cómo se llama esa cadena de montañas? La nombramos recién, que está entre Argentina y Chile. La cordillera de los Andes, exactamente. Fíjate, la presión de la placa sudamericana contra la presión de la placa del Pacífico va generando esto. El choque de las placas va haciendo que se eleve la cordillera de los Andes, que todavía sigue subiendo. Ahora, los que van perdiendo son los chilenos. ¿Por qué? Porque el mismo despliegue va haciendo que la costa de Chile se vaya socavando, ¿cierto? Es decir, tenemos el crecimiento por este lado de la cordillera, pero también por el otro lado va el desplazamiento hacia el oeste, hace que Chile vaya perdiendo la franja costera, ¿cierto? Bueno, es muy sencillo, era un ejemplo muy sencillo con una hojita de papel, pero sirve para graficar un poco el movimiento que hacen las cordilleras. Bueno, vamos entonces, sí, ahora sí a las imágenes, rápidamente les explico. Nosotros podemos encontrar en esa superficie terrestre, y vamos a trabajar ahora con lo que se conoce como superficie, digamos, los vamos a llamar relieve emergido, y lo que está por debajo del agua le vamos a llamar relieve, ¿cómo le decimos el que está abajo del agua? Sumergido, muy bien. Entonces tenemos relieve emergido, que es el que está por arriba del agua, relieve sumergido, el que está por debajo del agua. En realidad todo es relieve de la superficie terrestre, porque digamos, todo es relieve, todo es las formas que tienen la superficie terrestre. Lo que vamos a hacer es dividir entre lo que está por encima del agua y lo que está por debajo del agua. Lo que está por encima del agua le vamos a decir lo que está por encima del nivel del mar, sobre el nivel del mar. Y lo que está por debajo va a ser lo que está por debajo del nivel del mar. O sea, el mar va a ser el cero, va a ser la línea con la cual podamos medir, para arriba o para abajo. Yo no sé si ustedes le han prestado atención, o tienen por ahí presente, que en los mapitas figuran por lo general los mapas de relieve. Cuando ustedes compran un mapa número 3 de relieve, un mapa número 5, bueno, el mapa que por ahí colgaban en la pizarra el año pasado, no sé si habrán visto que tiene un cuadradito abajo, un rectángulo con los colores que llevan en el mapa, ¿sí? Que van desde los marrones más intensos hasta los azules más oscuros. ¿Lo tienen presente? Aparecen esos en la parte de abajo, por lo general, del mapa,
y es como una especie de gráfico colorimétrico en donde a cada color le corresponde una altura. Entonces te voy a ver marrón más oscuro, por ejemplo, superior a los 6.000 metros. Entonces vos vas a ver la cima de las cordilleras, por ejemplo, en la zona de la Aconcagua o en el Himalaya, que corresponden a esos colores intensos porque te está hablando de que ese color es la altura, los 6.000 metros por encima del nivel del mar. Entonces, el 0 te da justamente el nivel del mar. Para abajo, en azules, tenés lo que está por debajo del nivel del mar, y verdes, amarillos y marrones es lo que está por encima del nivel del mar, ¿no? Las alturas. Entonces, ahí lo tendríamos muy bien identificado. Cuando nosotros nos vamos acá a los dibujos que yo les puse, si bien en uno de los dibujos van a encontrar arriba que ustedes tienen un poco lo que serían los accidentes del relieve, pero nos interesa sobre todo en esos accidentes de relieve los que aparecen después graficados abajo, que son lo que está por encima. Si ustedes se fijan, en el dibujito van a ver que tienen una línea punteada. En el segundo dibujo, ¿ven que hay una línea punteada? Muestro acá en la cámara de la tele grande. Ahí, había, bueno, ahora lo sacamos, pero si miran, hay una línea punteada, ¿no? ¿La ven ahí abajo? Que está, ven la palabra llanura en el dibujo que está abajo, van a ver una línea punteada, ¿sí? Esa línea punteada es la altura del nivel del mar, ahí se ven, ¿ven? La altura del nivel del mar. Bueno, tienen la altura del nivel del mar y por encima van a encontrar lo que nosotros llamamos el relieve emergido. Vamos a clasificar el relieve emergido en tres, básicamente. Lo que sería la llanura, que es lo que aparece en la primera parte del gráfico que está con el relieve emergido, la meseta y por último la montaña. Y le agrega, esto va a tener que ver siempre por lo que está por encima del nivel del mar para cambiar la altura, ¿cierto? Las llanuras son las que se encuentran entre 0, la línea punteada sería el 0, entre 0 y 200. La meseta es la que se encuentra por encima de las llanuras. Digamos, todas las mesetas no son iguales porque podemos encontrar mesetas muy altas, como por ejemplo las que se encuentran en la zona del altiplano, hasta 4.000 metros de altura podemos tener mesetas. Y también después tenemos las montañas, que podemos encontrar montañas más bajas, que llamaríamos sierras, que se encuentran por encima de los 500 metros en ese relieve emergido. Entonces tendríamos, fíjense, de 0, ¿no?, en adelante hacia arriba, sería todo lo que es relieve emergido. Nos quedaría para la semana que viene todo lo que es relieve sumergido. En el grafiquito que está arriba, que está en verde, en realidad este gráfico o este dibujo muestra un poco lo que son los accidentes costeros, pero nos interesa para ver lo mismo. Fíjense, en las zonas costeras representarían las llanuras, tendríamos mesetas más elevadas, que son también planicies pero más altas, y por último tendríamos sierras y montañas. Las pueden observar ahí, las tienen bien graficadas, digamos, tienen mucho más color. Por lo general el hombre elige para vivir ¿qué zonas? ¿Mesetas, llanuras o montañas? Las llanuras, claro. ¿Por qué les parece que elige las llanuras para vivir? Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque... Sí, exactamente, mucho más sencillo construir casas. Y aparte, si se fijan en el dibujito, no sé si alcanzan a ver, ahí al lado del río, fíjense, dice delta, me hace acordar al río Nilo, acá de Egipto. Pero fíjense que si uno recorre un poquito el río, desde su desembocadura hacia atrás, hay unos cuadraditos. Esos cuadraditos me representan tierras sembradas. O sea que para el hombre es mucho más sencillo instalarse en la llanura porque es una forma de poder trabajar la tierra, ¿cierto? En esas tierras llanas y poder obtener justamente el sustento. Entonces fíjense que tenemos, acá hay una coincidencia, ¿no? Las tierras cultivadas están cerca del río, le permite al hombre tener agua para cultivar, pero a su vez en las tierras llanas y cerca de la costa. Elementos básicos para que hoy en día en realidad gran parte de la población se asienta cerca de las costas. La mayor parte de la población del mundo se asienta cerca de las costas porque eso facilita muchísimo la vida de los hombres. Pero siempre hablamos de las zonas de llanuras. Entonces tienen, bueno, fíjense ahí, en la gráfica inferior, un poco la caracterización. Acá vamos terminando el video.